Y él que estaba sentado, y él me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Presentamos su programa Del Edén Perdido al Paraíso Restaurado con el pastor Héctor Acevedo Irizarry. Saludos a los amigos y amigas que nos están sintonizando en esta hora a través de nuestra estación radial WKJB 710 AM y también aquellos que nos están viendo a través de nuestra página Jesús Cambió Mi Vida por Facebook a través del internet. Que el Dios del cielo les multiplique en bendiciones a cada uno de ustedes en esta hora. Es un placer para este servidor, el pastor Héctor Acevedo, poder estar contigo nuevamente en este espacio radial. Estamos disfrutando mucho esta serie de estudios con el manual de estudio del Edén Perdido al Paraíso Restaurado. Y también con las personas que han estado sintonizando esta programación cada domingo. Esperamos que usted pueda mantenerse en sintonía todos los domingos a las 12 del mediodía en este su programa del Edén Perdido al Paraíso Restaurado. Y como de costumbre, en esta hora nos acompaña la profesora Aguila Charneco, quien es supervisora del Ministerio de Publicaciones del Natural Food Center. Saludos. Saludos a los que nos sintonizan en esta hora. Saludos, pastor. Saludos, Liliani. Que el Señor les bendiga. Y también nos está acompañando la profesora Liliani Román, maestra de Ciencias y Matemáticas, nivel elemental de la Academia Adventista de San Sebastián. Saludos, pastor, saludos a Willa, saludos a todos los que nos están sintonizando. Muchas bendiciones. Muy bien, si usted desea obtener este manual completamente gratis, usted se puede comunicar aquí a WKJB 710 AM al número de teléfono 787-832-4592 o 787-832-4050, y también lo puede hacer a través de nuestra página Jesús Cambió Mi Vida, escribiendo a nuestra página, y con mucho gusto le haremos llegar este manual del Edén Perdido al Paraíso Restaurado completamente gratis. Bueno, en esta ocasión vamos a escuchar una interpretación musical por el cantante cristiano Moisés Acevedo del CD número 2, la canción Si tú tienes problemas en tu vida. No te pongas triste, inclina tu rostro y pídele al Señor. No te aflijas, no te pongas triste, inclina tu rostro y pídele al Señor. Ya verás lo hermoso que es alabar y servir al Señor. Él dará una luz en tu vida, un nuevo sendero y la salvación. Él dará una luz en tu vida, un nuevo sendero y la salvación. Problemas en tu vida y no encuentras la solución, no te aflijas, no te pongas triste, inclina tu rostro y pídele al Señor. No te aflijas, no te pongas triste, inclina tu rostro y pídele al Señor. Ya verás lo hermoso que es alabar y servir al Señor. Él dará una luz en tu vida, un nuevo sendero y la salvación.
la salvación. Muy bien, escucharon a Moisés Acevedo en la interpretación Si tú tienes problemas en tu vida, una alabanza preciosa. Si tienes problemas en tu vida, la solución es Cristo Jesús. Bueno, vamos al estudio de la tarde de hoy. Estamos muy contentos, muy agradecidos al Dios del cielo por estar en esta estación radial WKJB 710 AM y también por estar a través del internet por nuestra página Jesús cambió mi vida. Vamos al estudio número 10. Número 10 del manual de estudio del Edén perdido al paraíso restaurado. La semana pasada estuvimos estudiando el estudio número 9, hablaba acerca del milenio, y hoy vamos a hablar acerca de la dolorosa tragedia de la iglesia cristiana en el manual de estudio en la lección número 10 en el curso básico. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? La iglesia cristiana se mantuvo fiel a la verdad durante los primeros siglos, pero en el cuarto siglo el cristianismo se fusionó con el paganismo y de ahí surgió una nueva religión que cambió la forma del culto y las enseñanzas de Dios para su iglesia. Veamos lo que dice la Biblia. ¿Quién fundó la iglesia cristiana según Mateos 16, 13, 18? Según Mateo 16, 13 y 18 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, muchas gracias. La pregunta es: ¿quién fundó o quién estableció la iglesia cristiana? Y la iglesia cristiana, pues de acuerdo a la palabra de Dios, en San Mateo capítulo 16 nos dice que la estableció Jesús. Ahí dice el versículo 18: Mas yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro ahí significa Pedros o Petros, que significa piedra. Pero también dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sobre quién Cristo edificó la iglesia? Sobre él, porque él es la piedra angular, él es la roca. La palabra para piedra ahí que se refiere en el versículo 18, cuando habla de Pedro, es Petros, que significa piedra. Pero cuando habla de piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es Petra, que significa peñón o roca fija. Y según Efesios 6:20, vamos a buscar Efesios capítulo 6, versículo 20. Efesios 6:20 nos dice: ¿quién es esa piedra? ¿Quién es esa roca? ¿Quién es el fundamento sobre el cual se estableció la iglesia? Efesios 6:20 dice: Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Efesios capítulo 6, versículo 20. 2:20. Efesios 2:20. 2:20. Yo dije 6, es 2:20. Vamos, perdóname. Efesios capítulo 2, versículo 20. Ahora sí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20, estamos en Efesios 2:20. Así que la principal piedra del ángulo es Cristo. Ninguna iglesia en el mundo puede estar fundada sobre un ser humano, porque los seres humanos pues somos débiles, somos pecadores, tenemos naturaleza pecaminosa. Para que la iglesia pueda prevalecer, como ahí dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, tiene que estar establecida sobre alguien superior, y el superior es Cristo. Cristo es la roca, Cristo es la principal piedra del ángulo. Él es la base, es el fundamento, es la zapata. Sobre ese fundamento, sobre esa zapata, se fundó la iglesia, sobre Cristo. Así Cristo fundó la iglesia cristiana sobre él. Él le dijo a Pedro: tú eres Pedro, que significa piedra pequeña, pero le dijo: sobre esta piedra, sobre esta roca, sobre él, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. La iglesia está construida sobre Cristo y no va a caer. La iglesia del Señor prevalecerá, porque la roca eterna que habla la Escritura se llama Jesucristo. ¿De qué era columna y apoyó a la iglesia primitiva? Según 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, se acaba de leer la profesora Charneco, y nos dice allí que la columna y apoyo de la verdad de la iglesia, en el versículo 15, es Dios, el Dios vivo. Dice allí el versículo 15, repito, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. ¿De qué era columna y apoyo la iglesia primitiva? De la verdad bíblica. Por eso la Escritura habla que vendrán muchos diciendo cosas que no son correctas. Y la iglesia tiene que estar fundada en la palabra, en la verdad bíblica. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y también dijo, tu palabra es la verdad. Por lo tanto, necesitamos conocer la verdad, porque hay mucha gente que dice muchas cosas que no son la verdad. Pero nosotros lo podemos corroborar a través de la Escritura, porque escrito está. Y con un escrito está, usted puede corroborar qué es la verdad. Y la iglesia es columna y apoyo de la verdad, que dice el versículo 15, que es el Dios vivo, es la columna y donde se debe apoyar la iglesia en el Dios vivo. ¿Qué simbolismo utilizaba el apóstol Pablo para referirse a la iglesia? Según 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que, ¿cuál es el simbolismo que utiliza el apóstol Pablo para referirse a la iglesia, según 2 Corintios 11:2, que es la lectura que leyó la profesora Román? Es una virgen pura, que no se ha contaminado. Porque también aparece en Apocalipsis 17 la iglesia impura, la iglesia ramera que se ha contaminado. En Apocalipsis 12 aparece la iglesia pura, vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, con una corona de 2 estrellas, Apocalipsis 12:1 en adelante. Pero en Apocalipsis 17 aparece la iglesia contaminada, la iglesia que no guardó la verdad, y se le conoce en Apocalipsis como una iglesia que no es pura. Apocalipsis 17, pero aquí se presenta la iglesia del Señor como la iglesia pura. Próxima pregunta. ¿Qué término utiliza la Biblia para referirse a un pueblo religioso que se aparta de Dios? Según Isaías 1:21. Isaías 1:21 dice así: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Muy bien, se presenta ahí entonces, la Biblia presenta en Isaías capítulo 1 versículo 21 al pueblo religioso que se apartó de Dios como un pueblo infiel. Y eso ha ocurrido durante mucho tiempo. Desde el comienzo vemos como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se apartaba de Dios. Dios los llamaba, Dios los buscaba, Dios les hablaba y terminaban adorando ídolos y adorando becerros de oro. Eso aparece en el libro de Génesis. El pueblo de Israel, Dios lo trajo, Dios lo llamó, Dios lo buscó y de repente terminaron adorando un becerro de oro. Mejor dicho, no Génesis, Éxodo capítulo 35. Allí aparece eso. En Éxodo capítulo 20 Dios le dio los 10 mandamientos y el pueblo dijo en Éxodo 19 también, todo lo que Dios ha dicho haremos. Todo lo que Dios ha dicho haremos. El Señor le dijo, si ustedes son fieles a mis estatutos, a mis leyes y guardan mis mandamientos, ustedes serán reyes y sacerdotes, les dijo el Dios al pueblo de Israel. Pero más adelante el pueblo dijo todo lo que Dios haremos, pero más adelante el pueblo estaba adorando un becerro de oro. Se había olvidado de lo que Dios le dijo. Así que eso ha ocurrido y sigue ocurriendo. Y la Biblia lo presenta hablando del pueblo de Dios o de la iglesia que se ha apartado como un pueblo, Isaías dice, infiel, que le falló a Dios y a su palabra. Por lo tanto, nosotros no podemos establecer nuestra fe en estatutos humanos, en enseñanzas humanas, sino en palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios que transforma, el poder de la palabra de Dios que da vida, el poder de la palabra de Dios que restaura, que bendice a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, que trae paz, que trae salvación, que trae vida eterna. Por lo tanto, en esta hora yo te invito, tú que me estás escuchando, a través de nuestra estación radial WKJB 710 AM y también a través de nuestra página Jesús Cambió Mi Vida, que busques al Dios del cielo y creas en Él y estudies su palabra. Fundamenta tu creencia, lo que tú crees, en la palabra de Dios. En un escrito está. Jesús lo dijo, Jesús se lo dijo a Satanás. Satanás fue allí al desierto cuando Jesús había finalizado el ayuno, en Mateo capítulo 4. Y allí Satanás trató de tentarle y hacer que Jesús cayera, y Jesús le dijo, escrito está.
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Por lo tanto, hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios penetra, dice la Escritura, penetra hasta llegar a lo interior del corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida en esta hora, que tú abras tu mente, abras tu corazón, para que recibas la palabra, el poder de la palabra, porque tu vida va a cambiar. No importa la crisis, no importa las situaciones que estés pasando, hay un Dios que es real, que existe y que te ama profundamente. ¿En medio de qué gran problema recibían los hombres la predicación de la Biblia según Primera de Tesalonicenses 1:6? Primera de Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Muy bien, ¿en medio de qué problema? Bueno, en medio de tribulaciones. Vinieron persecuciones para el tiempo cuando Jesús estaba en la tierra, cuando Jesús ascendió. La iglesia que comenzó tuvo muchos problemas, muchas dificultades, muchas persecuciones, pero dice allí que a pesar de la tribulación, a pesar de las situaciones difíciles que el diablo presentó, recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. Porque en medio de la crisis está Dios para bendecirte, para restaurarte, para llenarte de alegría, de gozo, de paz, de felicidad. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta hora. ¿Qué gran tragedia enfrentarían los cristianos cuando se acabaran las persecuciones? Según 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muy bien, respondiendo a la pregunta, ¿qué gran tragedia enfrentarían los cristianos cuando se acabaran las persecuciones? Bueno, que entonces el diablo dejó a un lado las persecuciones y trató de contaminar, trató de tergiversar la palabra de Dios. Entonces Pablo a Timoteo le dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su segunda venida, dice allí el versículo 1, que prediques la palabra. Él le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Entonces dice Pablo, dice, porque vendrán tiempos peligrosos, tiempos complejos, tiempos difíciles, que no van a sufrir la sana doctrina, porque teniendo comezón de oír, se aglomerarán, no me sale la palabra, dice aquí, amontonarán, esa es la palabra que está escrita ahí, maestros, o sea, va a haber una cantidad de personas que vendrán a enseñar conforme a sus opiniones. Y ese es el problema, que nosotros no recibimos la palabra conforme a opinión de otro, sino por lo que está escrito. Entonces dice la palabra, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿ve? A los mitos, a las leyendas, a los cuentos, a lo que no está establecido en la santa palabra de Dios. Por eso es una tragedia, porque el enemigo dejó las persecuciones y trató de contaminar la palabra de Dios con doctrinas que no son bíblicas. Por lo tanto, tenemos que ir al fundamento que está escrito, la santa palabra de Dios. ¿Qué cosas serían predicadas al mundo cuando la iglesia apostatara? Apostatar significa apartarse de la fe, según 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 de Timoteo 4:1. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué cosas serían predicadas al mundo cuando llegue la apostasía, que es apartarse de la fe? Bueno, dice ahí doctrinas de demonios, que no son bíblicas. O sea, el enemigo va a tratar de introducir un falso estilo de adoración, un falso culto, porque él quiere confundir, él quiere mezclar la verdad con la mentira para que la gente se confunda. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Por eso 1 de Juan 4:6 nos dice allí lo siguiente:
lo que el enemigo quiere hacer, el enemigo quiere desviar, 1 Juan 4:6, el enemigo quiere desviar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, para que crean cosas que no son bíblicas. 1 Juan 4:6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muy bien, a través del creer, de confiar en el Dios del cielo, a través de la unción del Espíritu Santo, usted puede entender si lo que se dice es de Dios o no, si lo que se está presentando es de Dios o no, porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas para escribir la palabra, te inspira a ti en esta hora para entenderla y te da la capacidad. Nadie nos tiene que decir nada, nadie nos tiene que inducir o coaccionar, no. La palabra se presenta y el Espíritu lo ministra a usted que me está escuchando, que me está viendo, y basado en esa impresión del Espíritu Santo, usted va a entender si es palabra de Dios o no lo es. Si Dios está hablando o no lo es, porque Dios ministra, Dios habla, Dios te llama, porque Dios nos ama y Dios quiere la salvación. Entonces, cuando el enemigo viene con doctrinas que no son bíblicas, el Dios del cielo te dice, ve a la palabra, confía en lo que está escrito, porque yo voy a hacer grandes cosas contigo en este día. ¿Qué personaje en la historia del cristianismo se sienta en una iglesia y lo admiran como a Dios? Según 2 Tesalonicenses 2, 1-4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien, así que ahí nos dice, respondiendo a la pregunta, que no nos movamos fácilmente de nuestro modo de pensar, según 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. No os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, de vuestros sentimientos, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá Cristo a esta tierra sin que venga antes la apostasía, que es apartarse de la verdad, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone, que se levanta contra todo lo que se llama Dios y se adora. Así que no debemos movernos de nuestro modo de pensar, porque pueden venir falsos cristos diciendo yo soy el Cristo. Jesús dijo, vendrán falsos cristos y muchos engañarán. Tenemos que creer en lo que está escrito, en la verdad bíblica. El Espíritu ministra, el Espíritu habla, el Espíritu te llama, Dios te dirige. Créele a Dios en esta hora. Confía en el Señor. No importa los problemas que tú tengas, económicos, familiares, problemas espirituales, problemas de depresión, lo que sea. Hay un Cristo vivo que restaura, que te ama. Hay un Cristo que te está esperando, que quiere hacer un milagro poderoso en tu vida. Confíale al Dios del cielo, créele a Dios, no le creas al enemigo. El enemigo es un mentiroso. Créele al Dios todopoderoso, el Dios que vive, el Dios que reina, el Dios que hace milagros, el Dios que quiere cambiar tu vida. Los tiempos que vivimos, tiempos peligrosos. No solamente con doctrinas que no son bíblicas, que han entrado y siguen entrando al cristianismo, sino con los tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir. Desastres naturales, problemas económicos, violencia desenfrenada. La Escritura dice en San Mateo 24 que cuando Jesús habló y dijo, dice allí la Escritura, que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando usted busca los días de Noé, en Génesis capítulo 6, va a encontrar que los designios del pensamiento de los hombres era de continuo el mal. Pero va a encontrar también allí que la tierra estaba llena de violencia. O sea, había tanta maldad y tanto pecado que el Señor decidió destruir el planeta Tierra con un diluvio. Y Noé comenzó a predicar, y a predicar, y a predicar, y a predicar, pero la gente no estuvo dispuesta a ni creerle cuando estaba construyendo el arca, ni a entrar al arca tampoco cuando ya se finalizó. Y cuando Noé finalizó, le dijo, entren al arca porque va a llover. Y la gente le dijo, usted está loco, este hombre está loco, que va a llover ni va a llover. No ha llovido, nunca ha llovido. La tierra se riega con un rocío que sube de la tierra. Así que eso no va a pasar.
O sea, los astrólogos y los que saben y los que trabajan con el tiempo, que conocen bien, le dijeron, no, tú, los científicos, tú estás equivocado totalmente, no va a llover, tú no sabes nada de lo que estás hablando. Y Noé le dijo, no, es que no soy yo, es Dios que lo dice, es Dios el que está dando estas instrucciones, y Dios dijo que va a llover. Efectivamente, llegó el momento, dice Génesis capítulo 7, versículo 16, que Noé entró al arca con su familia y los animales entraron también, y la puerta Dios la cerró. Y cuando la gente vio que se nubló, que comenzó a hacer un frío ahí, ¿verdad? De lluvia, truenos, relámpagos, y comenzó a llover, comenzaron a gritar y trataron de entrar. Y tal vez Noé trató de abrir la puerta, pero no pudieron entrar porque Dios cerró la puerta. Por lo tanto, estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos complejos, tiempos peligrosos, y Dios te está llamando a ti para que entres hoy al arca antes que la puerta se cierre. Cuando el tiempo se acabe ya no hay más oportunidad. Así que la oportunidad para tu vida es hoy. La oportunidad para tu familia es hoy. El Dios del cielo quiere hacer un milagro contigo hoy. Él te está llamando para que tú puedas abrir tu corazón y entrar por las puertas de la Canaán celestial. Seguimos entonces, vamos a la pregunta número 13. ¿Qué hizo esa nueva iglesia con las verdades de la palabra de Dios? Respuesta: la sustituyó por tradiciones e inventos de hombres. Mezcló la verdad con el error. Mateo, vamos a buscar Mateo 15, 8 al 9. Mateo 15, 8 al 9, a ver qué nos dice allí. Con relación a las verdades de la palabra de Dios. Nosotros debemos creer a lo que dice una persona o lo que dice la Escritura. Vamos a ver qué dijo Jesús. Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Muy bien, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra. Por eso San Mateo 7, 21 al 23, nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y Jesús está diciendo ahí, este pueblo de labios, con sus labios me honra, con sus labios me dicen Señor, pero están lejos de mí, porque están enseñando mandamientos y doctrinas de hombres. Nosotros no podemos aceptar ni mandamientos, ni doctrinas, ni legislaciones de hombres. Nosotros tenemos que aceptar lo que escrito está en la palabra de Dios, lo que Jesús dejó escrito, la palabra del Señor. En vano me honran, dice el Señor, enseñando mandamientos y doctrina de hombres. Por lo tanto, debemos aferrarnos a la palabra de Dios y permanecer en ella. Miren lo que dice la pregunta número 15. ¿Qué debemos hacer los que queremos ser verdaderos discípulos de Jesús? Según Juan 8, 31 y 32. San Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Muy bien. Si quieres permanecer en la verdad, si quieres conocer la verdad, tienes que permanecer en Cristo. Si quieres ser mis discípulos, dijo Jesús, tienen que permanecer en mí y en mi palabra, porque mi palabra es la verdad. En esta hora el Dios del cielo te llama para que tú puedas mantener ese contacto con el Dios Todopoderoso, el Cristo que vive, el Cristo que reina, el Cristo que transforma. Yo quiero presentarte a ti, presentar tu casa y tu familia delante del Señor, para que Dios haga una obra especial en tu vida en este día. Quiero presentarte para que Dios te transforme, para que Dios te pueda llenar de bendiciones, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. No importa cuál sea tu situación, créele a Dios, porque Él tiene un propósito especial contigo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo. Gracias por sintonizar su programa Del Edén Perdido al Paraíso Restaurado. Para peticiones de oración o si desea más información de cómo obtener este manual de estudio completamente gratis, puede comunicarse al 787-832-4592 o 787-832-4050. Con gusto le atenderemos. Y no olvide sintonizarnos el próximo domingo a las 12 del mediodía. Que el Señor le bendiga poderosamente. Esta radioemisora y